Cuando se habla del cuidado de la salud, es una realidad que hay campañas para el diagnóstico oportuno de diferentes enfermedades o campañas de vacunación. Pero, ¿cuántas veces hemos visto o escuchado hablar de la salud mental y la importancia que ésta tiene para disfrutar la vida? Hoy, en Diálogos en Confianza, infórmate sobre qué es la salud mental y cómo los factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos nos impactan en nuestra forma de pensar, en la interacción con los demás y en desarrollar padecimientos como la depresión y los trastornos de ansiedad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Soy José Bandera Quijano y hoy vamos a platicar de la salud mental. Es un tema amplísimo y yo los invito a ustedes a reflexionar sobre el tema. ¿Qué consideran ustedes salud mental? Hoy vamos a hablar de lo que es normal, palabra que a mí no me gusta mucho cuando hablamos de situaciones mentales, pero inclusive la Organización Mundial de la Salud ha considerado que el estrés nos afecta a todos a nivel de salud mental. Y si no estamos bien mentalmente, esto se puede extender a los demás órganos y sistemas, a los demás aparatos y sistemas que tenemos en nuestro organismo. ¿Cuántas veces uno ha escuchado que alguien que está muy tenso tiene colitis nerviosa? Inclusive en la colitis nerviosa tener mariposas en la panza, esto viene de las emociones, o que alguien se hizo del susto, tiene que ver con la situación emocional también, o alguien que tiene un rash en la piel cuando tiene que salir a hablar en público, que le da una pena espantosa, alguien que está pasando por una situación emocional muy severa con su pareja o en la familia y tiene dolores de cabeza que le duran 3 semanas, alguien que tiene complicaciones para ir al baño, se muerde las uñas continuamente, se genera ansiedad, se genera depresión. ¿Qué tanto sabemos del término bipolar que de hace unos años para acá? Ahora resulta que todo el mundo es bipolar. Hay que los expertos nos digan verdaderamente qué es bipolar, qué quiere decir y cómo hacerle para que tengamos una salud mental adecuada. ¿Por qué? Porque nos impacta en nuestras vidas directamente todos los días, inclusive en nuestra conciencia colectiva. Me acompaña Óscar Virués. Óscar, qué gusto saludarte. Igualmente, Pepe, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y saludar a nuestras y nuestro especialista, por supuesto al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11 y a quienes se conectan también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11live.tv/internacional/. El número telefónico para comunicarse es el 51 66 40 00 y saludo con mucho gusto a nuestras compañeras y compañeros ahí en el centro de contacto con la audiencia y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. Y qué importante el tema de hoy, como bien decías, Pepe, y cuánto sabemos o cuánto nos preocupamos de nuestra salud mental, que en realidad además con el estrés como el que vivimos en esta ciudad, pues también es un riesgo, desde luego, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué dice la gente allá afuera, Óscar. Tenemos un sondeo. ¿Qué opinan sobre este tema? Vamos a verlo. Los síntomas de la violencia nos causa, por ejemplo, como mencionaba, el estrés, enfermedades emocionales, enfermedades en nuestro organismo. Y las emocionales a la misma vez, pues nos ocasionan problemas estomacales. Te puede dar desde estrés hasta, no sé, algo en el sistema nervioso. Pues luego se dice que hasta en el estómago, ¿no? Colitis nerviosa y cosas así. Pues física, bueno, son en el problema gástrico, dolores de cabeza y bueno, yo el emocional, pues siempre estamos paranoicos, ¿no? Viendo que a cualquier gente que vemos, pues sentimos que esa gente nos va a asaltar o nos va a agredir. Ya vivimos con esa psicosis todos los días, o sea, y en cada momento. Nerviosismo, mucho nerviosismo, ya llegas tensa a tu casa en algún momento y ya llegas, te tranquilizas y ya pasa. El principio que llegas a tu casa es cuando estás acelerada. O sea, yo siento que es como miedo, andar con miedo ya en la vida, ¿no? Para con tu familia, para con los tuyos, una desconfianza terrible que también que puede llevar a otras situaciones de violencia, ¿no? Pues yo creo que depresión
Pues bueno, hay violencia igual pues física, puede ser golpes y esas cosas, ¿no? Uno sale con temor, tiene nerviosismo, si toma uno algún microbús o algún transporte público en la noche, va con desconfianza y obviamente eso tiene que afectar nuestra salud. Obviamente estrés, y el estrés trae muchas complicaciones, ¿no? Enfermedades del estómago, enfermedades hasta mentales pueden ser, puedes tener algún tipo de nerviosismo y fobias. Hay gente que, por ejemplo, ya le da fobia por salir de noche o tomar algún transporte público en específico donde saben que asaltan mucho. Se podría decir como un síndrome de miedo, ¿me entiende? Psicológicamente uno pues ya no tiene tanta confianza de salir, ¿sí? Anda cuidándose, anda asustada, no anda tranquilo, principalmente. Como ven, existe mucha controversia, muchas dudas y sin duda todos estamos afectados por este estrés y se menciona continuamente la palabra miedo. De todo esto vamos a hablar ahora y les voy a presentar a nuestros invitados. María Josefa Cavazos Olivo, bienvenida. Gracias. Ella es coordinadora de enseñanza e investigación de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Ella es médico psiquiatra, especialista en niños y en adolescentes. Tenemos con nosotros a Carmen Villegas Pérez, bienvenida. Hola, buenos días. Ella es doctora en psicología, psicóloga clínica en el Consejo Nacional de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Gracias por acompañarnos. Y el doctor Lino Villavicencio Flores, bienvenido. Buenos días. Él es psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud. Doctores, primera pregunta, ¿qué es la salud mental? ¿Qué quiere decir estar sano mentalmente? Es muy interesante. Les hablan a las personas que entrevistaron y lo asocian con patología, lo asocian con síntomas desagradables. Y la salud mental está dirigida al bienestar, a tener un sentido de equilibrio, de que tengo los recursos necesarios para afrontar las situaciones que se me hacen amenazantes o de desafío o que pudieran dañarme, sentir que tengo los recursos necesarios para afrontarlo. Ese es el sentido de tener salud mental. Y me llamó mucho la atención que se fueran como para el opuesto, lo que no es la salud mental. Es lo que son los problemas de salud mental, que puede, las personas que entrevistaron, bueno, lo relacionaban mucho con miedo, con problemas de ansiedad, con ideas de que me están persiguiendo, ¿no? Tal vez por la situación que se vive en la ciudad, pero finalmente, como dice la licenciada, la salud mental es un estado de bienestar general en el que el individuo se da cuenta de sus capacidades y puede desempeñarse bien en su ámbito familiar, en su ámbito laboral y además contribuir a la sociedad. Tal vez una aportación que se podría hacer aquí como acotación es que cuando hablamos de salud no hablamos nada más de no estar enfermos o de tener nuestro cuerpo en forma. El concepto de salud implica salud tanto biológica, o sea, el cuerpo, psicológica como social. O sea, es el modelo biopsicosocial. Entonces, la salud mental podemos decir que abarca mínimo una tercera parte del concepto de salud, aunque si ya nos vamos hacia la parte social, probablemente es incluso más de una tercera parte. Ok, entonces podemos resumir diciendo que salud mental es la capacidad de darte cuenta de que estás bien, puedes interactuar y tienes las herramientas necesarias para afrontar diferentes situaciones, más o menos, para que nos entienda la gente. Es curioso que a la hora que preguntan, la gente, yo también seguramente hubiera contestado igual, lo asocia a esa patología al opuesto. ¿Se asocia la salud mental a trastornos mentales? Sí, por supuesto. Hay diferentes factores de riesgo que afectan a la salud mental y uno de ellos, por ejemplo, y refiriéndonos a lo que la gente dice, es la violencia, la pobreza, ¿sí? Las situaciones de estrés que se viven en la sociedad, los problemas en el trabajo, el uso de sustancias. Bueno, todos estos factores de riesgo afectan de alguna forma la salud mental y nos ponen en riesgo para tener enfermedades mentales. Yo les pregunto ahora, doctores, me sucede mucho a mí en el consultorio, yo soy gastroenterólogo, que veo mucha patología asociada a estrés, asociada a ansiedad, asociada a perfeccionismo, personalidad tipo A, pero también hay dolores de cabeza, como se mencionó antes de que entráramos al cuadro, al bloque, dolores de cabeza, situación de cansancio extremo, son síntomas físicos que muchas veces a la hora que exploras un paciente y le buscas la parte orgánica, no hay nada, sino todo viene derivado de lo emocional. ¿Esto por qué es o cómo se da? Bueno, yo creo que es importante aquí hablar de que el cuerpo y la mente no están separados, ¿sí? O sea, son parte de... La mente reside en el cerebro
y el cerebro tiene una participación sistémica en todo el cuerpo. Entonces, cualquier situación que suceda en nuestro cerebro va a impactar a otras partes de nuestro cuerpo. Algo que comúnmente se maneja es el término de somatización, como para esto hacerlo como un poquito más claro, ¿no? Que es la presencia de síntomas físicos secundarios a ya sea un estrés emocional muy intenso o alguna sintomatología que sea de índole mental. Pero al final es importante decir que no hay que separarlos, sino que no hay que decir, es que la salud mental le atañe únicamente a la parte de la mente y el cuerpo es el cuerpo, sino que van juntos. Tocó el doctor un punto clave y yo invito a la gente que nos está viendo que seguro se van a sentir identificados cuando han ido al doctor. Yo lo veo con pacientes que les digo, para manejar este problema que no tiene algo orgánico, algo morfológico alterado, tienes que aprender a relajarte. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y muchas veces solicito apoyo de especialistas como ustedes, pero la gente siempre te contesta, no, yo no estoy loco. Esa es una respuesta súper común, como que lo primero que te enfrentas como clínico es con una pared. No, cuando les mencionas tienes que ir a terapia. No, yo tengo un síntoma físico, yo no tengo nada en la cabeza. ¿Cómo podemos ayudar a que la gente se concientice a lo que acaba de decir el doctor, de que verdaderamente somos un todo envuelto? Y si yo voy ahorita con un martillo y le doy a cualquiera que está ahí en el pie, le va a doler hasta la cabeza, la va a pasar mal completo. Claro, en eso los médicos tenemos y el personal de salud tenemos un papel bien importante en disminuir el estigma. De hecho, antier acaba de ser el Día Mundial de la Salud Mental, que la OMS lo describe como dignidad y salud mental, con el propósito de disminuir el estigma. Una de las herramientas más importantes para disminuir el estigma es la educación, la información. A todos nos puede pasar, es normal que todos ante una situación de crisis, si perdemos el trabajo, si nos pasa una situación violenta, todos vamos a tener estrés. Entonces, quitar la etiqueta a esto de estar loco, no, es normal que tengas estrés, pero nosotros damos herramientas para vivir ese estrés de forma diferente, o esa depresión, esos síntomas depresivos de forma distinta. Entonces, creo que entre más sepamos de la enfermedad mental, como dice el doctor, que es un proceso biopsicosocial, tiene una base biológica y el ambiente afecta, más vamos a poder disminuir el estigma y ayudar a disminuir la brecha de atención, que quiere decir a apoyar a la gente a que vaya a solicitar ayuda. Por eso estamos justamente aquí. Hablando de situaciones estresantes, nos comparte un anónimo una llamada donde dice: cuando me separé de mi esposo, él me dejó con muchas deudas, yo me sentí muy mal y lo demandé. No paré hasta dejarlo en la cárcel y solo así fue como sané. Doctores que quieren comentar sobre el punto. Bueno, ahora sí que les estoy echando la bolita. Cuando se tiene una situación estresante, como es el caso de una separación, de un divorcio, uno se puede allegar de recursos, como es el apoyo social o la solución de problemas. En este caso, la señora resolvió el problema, allegándose a recursos económicos. Se fue al extremo, pero ella solucionó el problema que le estaba desafiando. Es decir, ella tuvo la herramienta. Normalmente decimos, si alguien está enfermo de algo, como médicos, ponte a hacer ejercicio, come sano, duerme bien. ¿Qué recomendaciones? Más adelante vamos a hablar de tratamientos específicos, pero ahorita cuando se habla el chiste es que tengas una salud emocional lo mejor posible. ¿Qué recomendaciones generales? Porque dices, pues sí, yo puedo ir al gimnasio, puedo ir al parque a caminar, pero para la salud mental, ¿qué se puede recomendar? Lo mismo, exactamente lo mismo. Tener una dieta saludable, libre de químicos, de conservadores, pero tener una dieta saludable, comer suficientes verduras, vitaminas, equilibrada, hacer ejercicio al menos media hora 3 veces por semana, que finalmente más, doctora, yo les digo mínimo media hora diario. Sí. Eso nos va a hacer sentir mucho mejor, mucho mejor, es el mejor antidepresivo que existe, y dormir bien. Mira, tengo otra llamada, es importante. María Teresa Chávez Ocaña dice: sufrí la pérdida de mi madre, después de mi hermana. A raíz de esto caí en un cuadro de depresión, me dio parálisis facial y actualmente tomo antidepresivos. Me da gusto que toquen este tema y también quisiera que lo hicieran a 2 o 3 veces al mes. Así de importante es, desde luego. Hablábamos hace rato de las pérdidas, de los duelos, pero cuando hay una muerte, no es una situación que puedan resolver porque hay un coraje, como el divorcio hace rato. Y aquí ya hay además una parálisis facial, ¿no? Entonces, hay personas que lo viven de forma más intensa todavía.
¿Un duelo normal cuánto dura? Pues podría decirse que no hay un tiempo establecido, pero un duelo normal puede durar no sé, desde 1 mes hasta 6 meses De 1 a 6 aproximadamente. meses. Ok, que es normal, porque aparte también se vale estar triste, porque otra cosa que hacemos también, según yo, me corrigen porfa si estoy metiendo las patas, en contra de nuestra salud mental es reprimirnos nuestras emociones. Hay que aprender a expresarse, saber decir lo que tenemos y no irse guardando todo como una olla de presión hasta que truenes. Sí, de hecho en esta parte creo que es muy importante aclarar, tampoco se trata de patologizar todo, ¿no? O sea, es importante decir que las emociones son algo normal, las emociones son algo que nosotros tenemos y que al final no todo es con el fin de decir es patológico y es loco. Exacto, esto volvemos a lo mismo, estigmatizarnos, vamos a tener que ir a un corte, pero fíjense bien lo que dijo el doctor, no queremos nada más clavarnos en hablar de pura patología asociada, sino lo que buscamos aquí es rescatar esa salud, que es lo que nos está haciendo falta, y aquí lo que buscamos, vamos a ver temas asociados a la salud mental para saber cómo resolverlos. Vamos a hablar más adelante de la ansiedad, vamos a hablar de la depresión y del estrés postraumático. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza, soy José Bandera Quijano y el día de hoy estamos hablando de salud emocional. Escríbanos, queremos saber todos sus comentarios y todas sus dudas. Uno fue un secuestro express, fueron 3 horas saliendo del trabajo. Yo salí a las 9 de la noche sobre Insurgentes, a la altura de San Ángel. Me subí a un taxi, la verdad, sin fijarme en placas. Le pedí que me llevara a mi casa, pues arrancó por la ruta por la que yo le decía, llegó un momento en Revolución que se paró, se subieron 2 tipos, uno de cada lado de la puerta de atrás de donde yo iba sentada, y a partir de ahí, pues bueno, ya fue todo cierra los ojos, groserías, empujones. Pues me trajeron durante 3 horas, 3 horas y cuarto aproximadamente, dando vueltas. Obviamente me quitaron todos los efectos personales que tenía. También, pues bueno, tarjetas, igual las vaciaron. Se esperaron a que pasaran las 12 de la noche para hacer como el segundo retiro de una de las tarjetas que eran las que les faltaban. Me dejaron lejos de mi casa. Afortunadamente nunca me tocaron ni se pasaron físicamente conmigo, pero sí fue muy estresante porque estar 3 horas con 3 tipos, uno al volante y 2 atrás, 2 de cada lado, y de pronto, como a la hora y media, 2 se bajaron, los 2 de atrás se bajaron e hicieron cambio, o sea, 2 más se subieron en otro punto, no sé, yo siempre iba con los ojos cerrados. Evidentemente la tensión fue demasiada, fue muchísima. Fue una situación muy amenazante de sentirme en peligro y en tensión porque pues tenían mi dirección. Mi hermano me estuvo hablando muchas veces al celular y ahí antes tenía yo la foto de mi hermano cuando me hablaba. Entonces me dijo, pues es que ya vimos quién es tu hermano, sabemos dónde vives, tú si dices algo, si volteas, cuando te bajemos, tú no puedes voltear atrás, tú te bajas como si nada, caminas y te vas. Ni un peso me dejaron, o sea, me devolvieron la bolsa de mano que traía, pero nada de lo que tenía dentro, ni cartera, ni llaves, nada absolutamente. Yo caminé, obviamente con el temor, porque me dejaron una zona también muy fea. Como 12 y cuarto, 12 y media de la noche, calculo. Toparon en mi camino afortunadamente una pareja de aproximadamente 40 años y ellos fueron los que me auxiliaron. Yo del único teléfono que me acordaba era de mi casa, hablé como ya me estaban buscando y esperando. Pues mi hermano fue por mí junto con sus amigos y listo, o sea, se acabó. La tensión fue muy fuerte. Al día siguiente me dolían mucho las quijadas, los músculos, todo me dolía por la tensión tan grande que hice durante todo el tiempo que estuve en el taxi. Me dolía todo, paranoia siempre, no quería obviamente andar en la noche, que si alguien se me acercaba pues casi corría. Hoy el día que yo a un taxi no me subo ni en broma sola. Si llego a requerir, pido uno de sitio y listo. Y punto número 1, que a los taxis no se suban nunca solas, evitar andar en la noche sola o por lugares desconocidos o peligrosos y siempre estar alerta. Entonces, pues esos son los consejos. Mucha precaución
para salvarte, porque esa es la verdad, tienes que salvarte de personas que quieren hacerte daño. Tristemente, casos como este tenemos muchos en nuestro país y en muchos países. Esto es parte de la gran urbanización, no lo justifico, me parece terrible. Pero doctores, ¿qué se le recomienda a alguien que no sabemos cómo era su salud emocional antes de su salud mental antes de esto? Pero evidentemente después de un evento como el que ella acaba de pasar, tienes un estrés postraumático. ¿Qué se recomienda? Yo sé que en todas las delegaciones, las 16 delegaciones aquí en la Ciudad de México, hay apoyo. ¿Qué se le recomienda a gente que acaba de pasar por algo así? Bueno, acudir a recibir atención psicológica siempre es importante expresar lo que se está sintiendo. Generalmente hay una rememoración del evento, una activación fisiológica del evento. Cualquier evento estresante, una violación, un asalto, una muerte trágica, revive la persona cada instante esa sensación. No solamente lo recuerda, sino que la sensación se activa nuevamente. Una forma de afrontarlo es expresar la emoción que me está despertando, hablarlo con personas con las que estoy cercana. Muchas veces evita la persona que está sufriendo el estrés postraumático hablarlo, pero es importante que lo exprese con una persona con la que le tenga confianza o que acudan. Siempre es importante acudir a asistencia psicológica. Yo quiero enfatizar esto, es muy importante. No todas las personas que padecen un evento violento van a desarrollar estrés postraumático, pero sí síntomas de ansiedad después del evento traumático. Entonces es muy importante solicitar ayuda. Lo más probable es que esta persona no nada más esté en un estado de hiperalerta, sino pueda tener alteraciones en el sueño, pesadillas. Generalmente lo reviven a través de pesadillas, alteraciones en el estado de ánimo, pueden estar más irritables o pueden tener síntomas de llanto frecuente. Entonces hay muchos, cambia, realmente el evento traumático cambia mucho la dinámica de la persona. Es bien importante solicitar ayuda y hay ayuda, se puede mejorar a través de ciertas terapias especializadas para esto. Es normal que la persona bajo un evento traumático tenga síntomas, totalmente normal, y le podemos ayudar. ¿Por qué la gente tiende a callarse en algunos de estos eventos? En ese caso puede ser porque el mismo trauma, la misma victimización puede hacer que uno sienta que es responsable de lo que sucedió. Uno comúnmente tiende a echarse la culpa de las cosas malas que le suceden a uno con esta dificultad como de culpar al otro, porque entonces yo sería el malo, yo sería el que está castigando al otro y estaría viviendo como el victimario. Y otros aspectos también tienen que ver con, por ejemplo, tener poca confianza con otras personas. Parte del estrés postraumático tiene que ver con sentir un miedo a que los demás me dañen. Entonces, darles esa información sería darles herramientas para que me dañen. Son muchos factores los que pudieran estar participando. Bien, tenemos aquí un Oscar. Es que hay un comentario con respecto a lo que decías de Eduardo Nigma. Dice, el recuerdo de un abuso sexual durante la infancia puede ser reprimido en ocasiones. Y es que, sobre todo en la infancia, cuando hay un abuso, muchas veces nosotros nos culpamos a nosotros mismos, no le compartimos la situación a los demás y entonces vamos reprimiendo esto que evidentemente también puede formar parte de nuestra salud mental. Sí. Y se va quedando y se va expresando durante la vida, y el abuso es algo, las experiencias violentas se pasan de alguna forma a otras generaciones, no tanto como abuso, sino con otro tipo de sintomatología. Yo quiero hacer énfasis aquí, 1 de cada 5 niñas va a tener un intento de abuso o un abuso sexual durante la infancia. Esto es una estadística de la Organización Mundial de la Salud. Es más frecuente de lo que pensamos y es muy importante solicitar ayuda con las personas adecuadas, porque muchas veces se tiene vergüenza de qué van a decir. Es que a lo mejor van a decir que yo lo provoqué, y no. Los niños no provocan los abusos, los abusadores son las personas, pues los adultos, los mayores, que hacen este tipo de conductas agresivas en contra de los niños. Entonces es bien importante también como madres o como familiares
escuchar. Si un niño está diciendo, ¿sabes qué es que me tocó? ¿Sabes qué es que me siento incómodo? Hacerle caso y solicitar ayuda. Hay centros de salud en donde ya hay psiquiatras en el primer nivel de atención y bueno, si no hay un centro de salud con algún psiquiatra o algún psicólogo, pues irnos al segundo nivel de atención y solicitar ayuda con este tipo de profesionales de la salud. Aquí es muy importante la prevención. Ajá. Antes que cualquier otra cosa es hablarle a los niños de la importancia de su cuerpo, que tienen que amar su cuerpo, que no es deseable que un adulto, una persona externa toque sus partes, su cuerpo en general, su cuerpo, sin autorización, que en algún momento se siente incómodo con alguna interacción con un adulto, que lo tiene que comentar, que no debe haber secretos entre personas que se aman, sobre todo tu mamá que te ama, no debes de tener secretos, yo no te voy a cuestionar por nada, por lo que tú te sientas incómodo. Entonces hay que hablar con ellos y tenerlo y que en mente entienden esa siempre. idea. Tenemos aquí testimonios en el público de gente que ha pasado por situaciones que han generado mucho estrés o ansiedad. Señor Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntenos qué pasó. Bueno, en el primer suceso fue un asalto con arma punzocortante. Me hicieron 4 heridas. La Cruz Roja me asistió muy bien y con el apoyo de la familia logré superarlo. ¿Tuvo usted algún problema emocional después de esto? ¿Cómo se sentía? Pues al principio un poco inseguro, pero ya lo fuimos superando. ¿Cómo? Con el apoyo familiar. ¿Con pura familia? Con pura familia. ¿Lo sí. platicó? Lo platicamos diariamente en todo acontecimiento. Y ese fue el primer suceso. ¿Y habla de un segundo suceso? El segundo suceso fue hace 12 años en la Santa María y fue a mano armada. Fue con un arma de fuego. Eran las 10 de la mañana. Y pues ahí es imposible superarlo tan rápidamente como el primero, ¿no? Pues ya fue más violento. Con más, me quitaron mucho dinero en efectivo y pues también fue más difícil. ¿Y cómo lo ha manejado? Pues afortunadamente la persona que cometió el asalto conmigo era uno solo. A los 4 días apareció ya en la nota roja que ya había sido capturado. ¿Y usted se sintió más tranquilo? Me sentí más tranquilo, sí. ¿El hecho de pasar por una situación en donde ves justicia después te hace sentir bien psicológicamente? Definitivamente, definitivamente. Y en el primer suceso, algo muy importante que él menciona es que lo habló y tuvo un apoyo familiar y de amigos y eso le permitió sentirse mejor. Gracias, señor Daniel. Muchas gracias. Bien, y tenemos a Juan. Juan, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. ¿Qué nos platica? Pues en todo esto a veces mentalmente lo que nos viene a dar, por ejemplo a mí, su servidor padece crisis convulsivas. Y siempre cuando una crisis convulsiva nos llega a dar, siempre uno se siente agobiado, sí se siente inseguro. Pero el problema más grande es que cuando uno busca el apoyo de la familia, es la familia quien no nos apoya. Y siempre nos llevan a un médico y nos dicen, es que usted es el enfermo. Pero quien se ve que se enferma más es la familia, porque está constantemente con uno y te vuelve a pasar, y cuídate, y haz esto, y haz aquello. Y yo nunca he visto hasta ahorita un médico que trate a un familiar para que no haga ese acoso a uno como persona y lo trate a uno de hacer más inseguro. Y yo, gracias a Dios, lo he superado con paciencia, con tranquilidad y dedicándome a ver la situación en otros hogares, en otras familias. Primero Dios, el miércoles voy a tratar un caso. Un problema entre una madre y una hija que no se llevan por una estación nada más de una herencia. Y digo, caray, pues hay que platicar primero con la hija, desahogar qué tiene dentro de ella y qué tiene su mamá. Ok, muchas gracias, Juan. De nada. Doctores, ¿qué le podemos decir a la gente para que trate de mantener lo mejor posible su salud mental? Porque todos estamos expuestos. A todos nos puede pasar alguna de estas situaciones en cualquier momento. Pleitos familiares, situaciones en la calle, etcétera. Ya nos dijeron hacer ejercicio, comer bien, pero para tener a la cabeza tranquila. Las personas del público hablaron de cosas muy importantes. Una es la red de apoyo familiar, la red de apoyo de los amigos, la red de apoyo institucional. La segunda persona que habló dijo, bueno, si la familia no me está apoyando como yo deseo,
que es importante que las instituciones nos apoyen, que nos den los recursos. Y dijo, yo lo he tolerado, yo lo he afrontado con paciencia, con tolerancia, con confianza. Son algunos valores que nos dan mayor impacto en la salud mental. El tener autoeficacia o la confianza de que yo voy a resolver las situaciones, de que puedo acudir a alguien que me quiere, que me apoya. En los niños es muy importante la relación familiar, que haya comunicación, que haya afecto, que haya una disciplina, que haya un monitoreo de las cosas que están haciendo los niños y los adolescentes en casa, que se sienta uno con alguien que lo puede apoyar, ya sea desde el punto de vista emocional, que es importante la expresión de las emociones, el reconocer nuestras emociones, saber que estoy enojado o que estoy triste o que estoy contento y por qué. No, y el escucharlos también, ¿no? Sí. El escucharlos, porque es muy, muy importante esto, ¿no? El escucharlos activamente sin juzgar. Las emociones son normales, todos sentimos y qué bueno que sentimos, eso nos hace humanos. Porque no necesariamente necesitas un evento traumático o agresivo para tener un desajuste dentro de tu salud, mental. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros con los eventos de todos los días, el tráfico, el estrés que va subiendo. ¿Cómo podemos detectar a tiempo o qué hacer para manejar esto? De hecho, este es un punto muy, muy importante que tocas. Para hablar de patología mental, o sea, para hablar de un trastorno psiquiátrico, primero tendríamos que hablar de cómo se generan esos trastornos. Entonces el modelo que utilizamos se llama diátesis de estrés, que explicando básicamente y con una analogía es como si nuestra mente fuera un puente a través del cual pasan muchos carros, que son los estresores del día a día. De repente pasa un tractor, que es un evento traumático muy fuerte como el que tuvo el señor en un asalto, ¿no? Y la resiliencia, que es qué tan fuerte tenemos nuestro puente, puede hacer que esto se derrumbe o no se derrumbe. O sea, puede pasar un carro y podemos vivir bien sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando entonces se nos viene todo un convoy de tractores? El puente se rompe. Entonces lo que trata de hacer la psiquiatría, lo que trata de hacer el tratamiento tanto psicológico como farmacológico es reconstruir ese puente para que nuestra mente esté bien. Entonces no es a veces un solo factor muy fuerte. Un solo factor muy fuerte puede desencadenar un problema, pero a veces es el acumulativo. Se van sumando los factores. Nos vamos a tener que ir a un corte ahora, pero yo quiero dejarlos con esta idea que le pregunto al doctor. ¿Y cómo podemos hacer de ingenieros para revisar que ese puente esté sólido, esté duro y aguantar ese convoy de tractores, sino estar pendientes de que, no sé cómo se llame, la parte de abajo del puente esté sosteniendo adecuadamente para que esto vaya a pasar? Estamos en Diálogos en Confianza y estamos hablando de salud mental. No se vayan, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes porque tenemos además muchas llamadas y nos interesa tratar de resolver todas las dudas que ustedes tengan, todas las preguntas, y aquí están nuestros especialistas para ayudarnos a hacerlo. Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y vamos a compartirles llamadas y comentarios. Nos dice Fernando Carrillo, gracias por el programa, es de gran ayuda. Saludos desde Guadalajara. Pues saludos a Guadalajara. Rose Bonita dice, la tristeza es un factor. Janina Ortiz, mi hijo tiene 11 años y tiene un problema de aprendizaje. Actualmente vamos a terapia y la psicóloga me dice que lo tengo que llevar al neurólogo para que le hagan pruebas cerebrales y ver qué es precisamente lo que él tiene. Maiden Candy dice, muchos dicen deberías ir a terapia, pero ¿por qué nadie va? Porque son muy caras las consultas y cuando te dan las citas en el Seguro Social te dan o las dan hasta dentro de 6 meses. Añade, sufrí crisis de ansiedad terribles. Lo primero que me mandaron fueron antidepresivos y creo que me fue peor, ya no podía dejarlos. ¿Qué es primero, psiquiatra o psicólogo? Nos dice Moni Hernández, un factor importante es el estrés. Gloria Infante, mi hijo tiene constante mareo o una especie de inestabilidad. Hace año y medio orgánicamente no le encuentran nada. Ha pasado por situaciones médicas como colocación de marcapasos, cáncer y obviamente se deprime al no encontrar solución. Nos agradece el programa. Mario Díaz,
Estoy viendo el programa en vivo. Me gustaría preguntar qué puedo hacer cuando algunas veces al intentar dormir e intento relajarme, empiezo a sentir como energía en el pecho que no me permite relajar del todo, al grado de que tengo que apretar los músculos y moverme como loco. Sé que es ansiedad sin sentido, pero ya empieza a dar algo de insomnio. Me da como unas ganas locas de agitar todo el cuerpo. Sé que es algo que tiene que ver con la salud mental, pero según yo en mi vida todo está bien y es desesperante no poder dormir cuando uno quiere. También nos dice José Vega, si vivo con depresión y recomiendan hacer ejercicio, para mí eso es algo absurdo porque no se tienen fuerzas para nada y no es porque uno no quiera, que si podemos darle una idea más concreta que se puede hacer en este tipo de situaciones. Rocío Necoechea Nava, la hija de mi amiga padece de ataques de pánico. ¿Qué puede hacer para que le disminuyan estos ataques? O si pueden hablar sobre lo que son los ataques de pánico precisamente. Juanita, una amiga perdió a su hija que tenía 18 años. Mi amiga no se ha podido recuperar de esta pérdida. ¿Cómo puedo ayudar a mi amiga? Y finalmente, esta es la llamada de Mónica Romero, que dice, tengo una hija de 18 años. Van 2 veces que tiene crisis. Dicen que está manejando mucho estrés con ansiedad. A ella solo le recetaron vitaminas. ¿Qué recomiendan los especialistas al respecto? Bueno, son varias preguntas, pero antes de ir con los especialistas para escuchar las respuestas, vamos a ver a continuación el siguiente testimonio grabado. Yo soy estudiante de medicina, padezco trastorno de ansiedad, pues aproximadamente que yo haya notado los síntomas como más importantes hace como 1 año más o menos. Lo que pasa es que medicina tiene un año que se llama internado y justamente hace 1 año estaba yo cursando el internado y bueno, el internado es una época para el estudiante de medicina lleno de actividades, con muchas guardias, con mucho estrés, mucha responsabilidad con el paciente. Justo en ese momento en el que estábamos con todo ese trabajo, pues es cuando vinieron esos problemas de ansiedad. Sentía como mucho dolor, o sea, dolor de cabeza como muy frecuente. Cuando ya podía dormir, por ejemplo, en mi casa, pues sí dormía, pero no sentía como que descansara totalmente. Como no lo traté inicialmente, después ya no podía dormir, o sea, tenía como dificultad para dormir o me despertaba en las noches. Otros síntomas, por ejemplo, es palpitaciones, o sea, sentía como muchas palpitaciones. Cuando estaba como muy estresada, estaba como muy irritable, o sea, eso era muy feo porque tenía que tratar con pacientes y los pacientes siempre merecen un buen trato y sí lo hacíamos así, pero me costaba mucho trabajo como revertir esa sensación. Desesperada, ¿no? Porque como en el internado se tienen que hacer como muchas tareas y bien hechas, entonces era como mucha desesperación, que el tiempo no alcanzaba, mucha preocupación que no se puede controlar, aunque ya tenía obviamente como ratos de más tranquilidad, no es como fácil de controlar por estar pensando anticipadamente que mañana va a ser un día como de mucho trabajo. Entonces ese fue como el detonante, o sea, para mí fue como de lo más importante, tener mucho sueño en la mañana, por ejemplo, y estar como también pensando en, o sea, tener como esa preocupación constante ya sin el internado y sin esto, como que sí empecé a ver que eso no estaba bien, que tenía que pedir ayuda. Pues acudí aquí al departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina. El médico, bueno, me empezó a entrevistar, ya le empecé como a platicar todo lo que estaba sintiendo. En primer lugar, sí hubo la necesidad de tomar fármaco, fue un antidepresivo, de hecho lo sigo tomando. La verdad es que el cambio fue muy importante, o sea, sí hay un cambio drástico, sobre todo cuando uno tiene como la actitud de pedir ayuda porque no se da cuenta y de querer salir adelante. El cambio fue drástico. El psiquiatra también me mandó a un taller de manejo del estrés y bueno, como que todas esas herramientas me han ayudado hasta ahora para estar además con mejor ánimo, mayor energía y ya no me pasa eso del sueño, etc. Un padecimiento mental o psiquiátrico es importantísimo tratarlo porque a la larga eso no se quita, sino todo lo contrario, se va acentuando, se va agravando. Estoy totalmente de acuerdo que el internado, cuando estudias medicina, eres lo más bajo en la escala de Darwin en los médicos y te tratan fatal y sufres horriblemente. Y
Y qué bueno que ahora existan estos métodos de apoyo para la gente que está pasando por esto, porque a la persona que está en la cápsula le digo, se va a poner peor cuando llegues a la residencia, pero eventualmente se va a poner mejor la situación y es poco a poco ir aprendiendo. A todas las llamadas que nos dieron, es muy importante tener diagnósticos adecuados. Las personas que nos hablaron del mareo y de que no sabían bien qué tenía su hijo o la otra persona, es importantísimo tener un diagnóstico adecuado y vamos a tratar a lo largo de lo que queda del programa responder todas sus preguntas. Nos vamos a enfocar ahorita a hablar un poco sobre la ansiedad y el pánico. Más adelante hablaremos de la depresión y cómo lidiar con ella. Doctores, trastornos por ansiedad. Platíquenos. Ok, creo que aquí podríamos dar como un poquito de cultura general y hablar que, para empezar, la palabra ansiedad nació de una mala traducción que se hizo del alemán Angst, que significa miedo. Entonces la palabra ansiedad se dice que es ese miedo a no sé qué. O sea, un miedo sin objeto. O sea, no es como que, hay una serpiente, entonces le tengo miedo. Tengo miedo, pero no sé a qué es a lo que le tengo miedo. Entonces se puede hablar de preocupaciones, se puede hablar de miedos muy intensos sin una causa aparente, pero a veces se expresa únicamente como por algunas molestias, más bien como físicas, como palpitaciones, dolor de cabeza y tensión, mucha tensión. Y a esto que a veces se le habla como de, es que siento mucho estrés y por eso me duele la cabeza. A veces eso más bien estamos hablando de un problema de ansiedad. Pero también, por ejemplo, la falta de aire. La disnea subjetiva es uno de los síntomas más comunes asociados a la ansiedad y que comúnmente siempre se llega con el médico general o con el médico especialista en otras áreas, ¿no? Cuando te dice un paciente, es que no puedo respirar. Y yo, pues es que sí está respirando. A menos que verdaderamente vengas con una neumonía, una crisis asmática, normalmente en estos casos sienten, porque aparte físicamente lo sientes, es una cosa horrible, que no puedes respirar. ¿Qué le podemos decir a todo el mundo? Tenemos un grado de ansiedad. ¿Y qué le podemos decir a la gente que nos está viendo sobre la ansiedad? ¿Qué hacer en contra de ella? Bueno, la ansiedad es un mecanismo de defensa para afrontar, que nos ayuda a afrontar los estresores de la vida diaria. Si esto se convierte en un problema o en una alteración, cuando ya no nos podemos quitar esa ansiedad, ¿no? Cuando está ahí permanente por un tiempo, ¿sí? Y nos causa alteraciones. Entonces, lo que podemos hacer es, el tratamiento es un tratamiento multimodal, ¿sí? Podemos empezar con técnicas de relajación, evitar estimulantes, técnicas de respiración, por ejemplo, y sí, ejercicio, vuelvo a insistir, aunque la persona esta que llama, tuvimos un comentario de que, bueno, ella está deprimida y no puede empezar a hacer ejercicio. En un principio uno se tiene que esforzar, tiene que hacerlo conscientemente, activamente, de no tengo ganas, pero me voy a levantar y voy a caminar media hora y después de esa media hora seguramente se va a sentir mejor. Pero con la gente que tiene ansiedad, por ejemplo, ¿qué tanto tiene que ver la ansiedad con el control, de querer controlar todo? Esa es una parte muy importante. La doctora habla de las técnicas de respiración. A lo mejor desde casa, si no tienen la posibilidad de asistir con un psicólogo o con un psiquiatra, tener mucha observación de mi propia respiración. Lo que me mantiene vivo es respirar. Entonces, no necesariamente tengo que respirar profundo, ni inhalar y exhalar. Esas son técnicas muy específicas. Únicamente poner atención a mi respiración, de la forma normal en que estoy respirando. Eso me va a ayudar a estar un poco más, a disminuir el nivel de activación fisiológica. Observar mi respiración en el aquí y en el ahora. Y otra parte es, ¿qué es lo que estoy pensando acerca de las circunstancias? Quiero tener el control absoluto, estoy anticipando que va a haber alguna situación que va a dañar mi integridad, estoy anticipando que algo me está amenazando. ¿Qué tan, nosotros le llamamos como cambiar el pensamiento acerca de lo que me está desafiando o de lo que me está haciendo sentir mal? ¿Qué tan probable es que eso a lo que le tengo miedo, que es ambiguo, suceda? Si no sé a qué es lo que le estoy teniendo miedo, tratar de definirlo y de ver si tengo control sobre eso. Si tengo control, ahora sí estas palabras sabias, si tengo control, bueno, ¿para qué me preocupo? Y si no tengo control, también. Parece algo como de chiste o como muy cotidiano, pero es muy importante observar lo que estamos pensando acerca de las situaciones y cómo las podemos resolver. Si tienen solución, lo vamos a hacer. Si no tienen solución, podemos aceptar que no tienen solución. Esas son algunas otras estrategias de las que nos allegamos para enfrentar las situaciones que nos están causando estrés.
hay una parte en la que yo lo hago activo, en lo que trato de resolver la situación, de modificar el ambiente, y hay otra parte en la que acepto la situación como está sucediendo y acepto que no tengo control sobre ella, y eso a veces me da mucha tranquilidad. Y si yo no puedo hacerlo por mis propios medios, es importante recurrir al apoyo de las personas que están a mi alrededor. He insistido mucho en el apoyo de la familia, mucho en el apoyo de los amigos, porque se ha visto que es un factor protector para la salud mental. ¿Cómo es mi relación con la familia? ¿Cómo es mi relación con los amigos? Y bueno, una parte del tratamiento también es el tratamiento farmacológico, que existen fármacos que nos ayudan, modifican la química cerebral, los receptores y los neurotransmisores a nivel cerebral que nos ayudan a estar más tranquilos. ¿Cuándo llegar a requerir un fármaco? ¿Cuándo acercarse a buscar a alguien? Porque todos, me pasa a mí en la mañana que vengo, tengo que llegar a Canal 11, yo estoy atascado en el tráfico, no lo puedo controlar y ya estoy de que quiero cortarle la cabeza a alguien así porque mis productoras me van a ahorcar cuando llegue yo tardísimo. Es un ejemplo, pero eso les pasa a mucha gente. ¿Qué hacer en esos momentos para liberar esa ansiedad? Sí. Obviamente no cerrar los ojos, pero la respiración es clave, algo rápido para liberarla. Pero cuando es muy crónica esta ansiedad, ¿cuándo debo de ir a buscar ayuda? Cuando está generando un malestar clínico significativo o disfunción, es el momento de ver la posibilidad de un tratamiento farmacológico. ¿Qué significan estos? O sea, si yo siento que ya intenté relajarme, ya intenté técnicas, ya hablé con todo el mundo y sigo sintiéndome mal, bueno, hay que ir a una valoración. En la valoración se les va a decir cuál tipo de tratamiento sea el más indicado. Porque siguiendo un poquito esta analogía del puente, el tratamiento farmacológico lo que haría sería como reconstruir un puente que ya se cayó, y el tratamiento psicoterapéutico le bajaría la carga a los camiones que vienen a subirse al puente. Perfecto. ¿No? Entonces, de alguna forma, si nosotros bajándole la carga a los camiones podemos conseguir que el puente se sienta mejor, esté más sólido, no hay ningún problema. Pero si ya hay un problema en el que ya no estoy funcionando en el trabajo, me está yendo mal en la escuela, me está yendo mal con mi familia, me estoy dando cuenta de que mi ansiedad solo genera más problemas, vale la pena una valoración y ya en la valoración se decidirá. Dos entidades, insomnio y ataques de pánico asociados a ansiedad. ¿Qué hay con esto? Bueno, hablando de insomnio, es uno de los problemas más prevalentes que hay, porque puede haber insomnio primario, o sea, no necesariamente tiene que estar asociado a un trastorno psiquiátrico, pero es muy común que el insomnio se asocie a depresión, a ansiedad, a trastornos de muchas índoles diferentes, trastornos por estrés postraumático, incluso en algunos casos hasta esquizofrenia, sin pensar que tengo insomnio, es esquizofrenia. Claro. O sea, es... ¿Cuándo alguien que no puede dormir bien tiene que ir con un médico? Primero, bueno, es recomendable empezar con higiene del sueño, ¿sí? Tener una rutina para dormir, no tomar estimulantes antes de dormir, no hacer ejercicio antes de dormir y bueno, hay ciertas... No llevar el iPad al cuarto, no ver la tele en el cuarto. Totalmente, no, sí, y bueno, todos estos pasos de higiene del sueño. Cuando esto no funciona, entonces sí, bueno, el sueño es algo... Si no podemos dormir bien, nos altera toda la dinámica en el día. Entonces es básico, no lo dejemos pasar. Hay que solicitar ayuda cuando no podemos dormir o cuando nos despertamos muy temprano o cuando tenemos un sueño que no es reparador. Yo creo que si te la estás pasando muy mal porque no puedes dormir, ve a un médico. Claro. O sea, no es así de que, hasta el punto en el cual ya me quedo dormido en el trabajo, voy. No. Si te la estás pasando muy mal, ve al médico. Claro. En cuanto, antes de irnos al corte, con un ataque de pánico, la gente que ha tenido ataques de pánico verdaderamente sienten que se mueren, es una cosa muy fuerte, llegan a urgencias creyendo que se mueren y esto está generado normalmente por una situación ansiosa. ¿Alguna recomendación para no llegar al extremo? Y un ataque de pánico es una situación biológica, es una descarga completamente de... neurotransmisores a nuestro sistema que nos pone en sentido de alerta y que sentimos que nos vamos a morir o nos vamos a volver locos en ese momento. Entonces hay que buscar ayuda.
definitivamente. Ok, dicen que no es fácil encontrar ayuda. Ahorita vamos a poner teléfonos y vamos a lo largo del programa estar diciendo dónde puede la gente acudir a buscar ayuda, porque esta es una de las cosas que dices, ¿por dónde? ¿Por dónde empiezo? ¿Hacia dónde me hago? ¿Con quién me acerco? Muchas cosas nos dan vergüenza. Ya dijimos, la red que tengas de amigos y familia, los amigos son la familia que creamos para nosotros mismos. Empiézate a recargar en ellos y si ves que te está llegando el agua al cuello, pues ahora sí es momento de buscar ayuda. Estamos en Diálogos en Confianza, hablando de la salud mental. Vamos a regresar para hablar un poco ahora de la depresión y más tarde vamos a platicar de técnicas y de qué hacer para tener una salud mental adecuada. No se vayan, regresamos con ustedes en unos minutos. Esto es Diálogos en Confianza. ¿Sabías que los 11 de octubre es el Día de la Niña? Sí, precisamente la Organización de las Naciones Unidas recomienda este día para que tomemos en cuenta los derechos de las niñas, porque evidentemente hacia las mujeres obviamente se han privado muchas libertades, han sido abusadas, han sido acalladas, y esta es una situación que no podemos permitir como sociedad. Y por eso entonces este día sirve para que nos demos cuenta de la importancia de las niñas, de la importancia de las mujeres. En tu familia, por ejemplo, cómo son tratadas. Desde allí muchas veces comienzan a ser, desde luego, señaladas o tal vez coartadas en su libertad de pensamiento y acción. Y esto es algo que de verdad pues no tiene por qué continuar. Todas y todos tenemos los mismos derechos y así debemos respetarnos. Por eso es importante hablar acerca de este tema y mañana aquí en Diálogos en Confianza hablaremos de él. Marca el 53 41 44 35 y reserva un lugar aquí en el estudio y nos vemos a las 9:30 en punto de la mañana. Vamos a ver a continuación un breve resumen de la primera parte del programa. La salud mental es un estado de bienestar general en el que el individuo se da cuenta de sus capacidades y puede desempeñarse bien en su ámbito familiar, en su ámbito laboral y además contribuir a la sociedad. Cuando hablamos de salud, no hablamos nada más de no estar enfermos o de tener nuestro cuerpo en forma. El concepto de salud implica salud tanto biológica, o sea, el cuerpo, psicológica, como social. La violencia, la pobreza, ¿sí? Las situaciones de estrés que se viven en la sociedad. Todos estos factores de riesgo afectan de alguna forma la salud mental y nos ponen en riesgo para tener enfermedades mentales. Una de las herramientas más importantes para disminuir el estigma es la educación, la información. Y si perdemos el trabajo, si nos pasa una situación violenta, todos vamos a tener estrés. Entonces, quitar la etiqueta a esto de estar loco, no, es normal que tengas estrés, pero acudir a recibir atención psicológica siempre es importante expresar lo que se está sintiendo. Cualquier evento estresante, una violación, un asalto, una muerte trágica, revive la persona cada instante esa sensación, ¿no? Evita la persona que está sufriendo el estrés postraumático hablarlo, pero es importante que lo exprese con una persona con la que le tenga confianza, acudir a asistencia psicológica. Estamos en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. La clínica del programa de salud mental es una clínica que se creó ya hace más de 50 años con la finalidad de ayudar a los estudiantes de medicina al principio y ahora la tenemos a todos los universitarios a mejorar sus condiciones de salud mental. Sabemos que la salud mental es una parte muy importante en la vida de una persona y que cuando se afecta trae problemas en el desempeño de las personas, en su capacidad para estudiar, para trabajar, para desarrollarse. Por eso, ante esa necesidad, nosotros hemos trabajado y se ha creado esta clínica. En la clínica, básicamente, como en la gran mayoría de la población, nuestros universitarios presentan problemas de depresión principalmente y problemas de ansiedad, que son las enfermedades o los trastornos más comunes que vamos a ver. Hay múltiples factores que llevan que una persona desarrolle depresión o desarrolle problemas de ansiedad. Dentro de los factores están factores genéticos, hereditarios, pero también influye mucho el nivel de estrés. El estrés al que está sometido un estudiante lo vive como una presión para la familia, está representando una forma de que él considera o tenga una forma de vida mejor y en un momento dado
todas las expectativas familiares, personales, puestas en él, pues siente una gran presión, más la sobrecarga de trabajo que a veces se llega a dar, pues hace que la persona viva con mucho estrés y termina frecuentemente en el desarrollo de una depresión o un problema de ansiedad. Nuestra clínica está orientada completamente a los estudiantes universitarios de la UNAM, porque de algún momento dado los estudiantes tienen pocos tiempos para andar buscando servicios de atención de salud, y entonces lo que nosotros buscamos es facilitarles el que tengan acceso a un servicio que lo requieren, que les puede brindar la ayuda y que les mejore las condiciones para que ellos logren ese objetivo que es terminar su carrera. Los horarios de la clínica son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El estudiante lo que requiere es traer su identificación de la UNAM. Si no tiene identificación de la UNAM, una identificación oficial. Si está inscrito, porque nosotros pedimos que estén inscritos, el sistema inmediatamente reconoce que está inscrito a la UNAM, entonces en ese momento se le toman unos datos para abrirle un expediente, se le programa una cita con un médico psiquiatra, que es quien lo va a valorar, una cita que va a durar 50 minutos. En la clínica, como está inserta dentro de un departamento de una universidad, pues tiene también un área de investigación, un área de docencia, pues lo que es el servicio de atención clínica. Todo esto coadyuva a brindar cada vez una mejor atención, a comprender mejor los problemas que presenta la gente joven, los adolescentes, los universitarios. Nos interesa mucho, porque nos interesa mucho la salud mental de ellos. Pues sí, en verdad es un interés desde luego de todas y de todos. Nos comenta del Estado de México, en Tlalnepantla, Juan Francisco Meso. Asisto a un grupo de alcohólicos anónimos y tratamos de mantener una salud mental. Sin embargo, hay gente que desconoce sobre la salud mental y en México no se practica la calidad mental. Se piensa que solo la gente loca asiste al psicólogo o al psiquiatra y no es verdad, porque es el camino correcto para las personas que han atravesado por algún evento. Esta es otra llamada, de Marta Monsiváis. Dice, ¿qué tanto se relaciona lo mental con lo emocional? ¿Qué consejos nos dan para mantenernos sanos mentalmente? Jessica Mora Rocha, hace como 2 meses sufrí un ataque de ansiedad. De repente no podía respirar. Llevo 2 meses medicada con duloxetina de 60 miligramos. Voy al psiquiatra, solo me medica pero no habla conmigo. No puedo salir en carro porque siento un hormigueo en el cuerpo. ¿Qué me recomiendan los especialistas? María del Carmen, para los que padecemos ansiedad, los medicamentos son muy costosos, pero también deseo saber si los medicamentos afectan a futuro o se vuelven una adicción. Esta otra llamada es de Jairo Fuentes. Fue un evento masivo, me empecé a inquietar mucho, me dio un ataque como de ansiedad. De repente me sigo sintiendo así en el transporte público. ¿Esto es normal? ¿Tiene algún tratamiento? Esta otra es de Ana. Mi hijo está en la cárcel y esto me ha afectado y estresado bastante. ¿Qué es lo que puedo hacer? De hecho, tenemos tantos comentarios que sí, son muchas las preguntas. Ahora vienen ya las respuestas. Isa Infante dice, ¿por qué este país no prioriza la salud mental? Compa Negrita, cuando tenemos depresión nos dicen, échale ganas. ¿Me podían decir dónde se compran las ganas? Porque necesito como 2 o 3 kilitos. Julia Chávez dice, se le debe de dar una importancia a la salud mental. No hay que tomarlo a la ligera porque después será más difícil. Luis, en general los especialistas no son baratos. Al IMSS te dañan más la salud mental. Por eso muchas veces las personas no van. Virginia García, muy importante que los padres se observen y o atiendan para que no transmitan los miedos a sus hijos o a sus familiares. Olivia Barajas, yo tenía tantos problemas que mejor me casé con mi psicoterapeuta. Mira, así ya también le sale más económico, desde luego, la consulta. Bueno, parte de lo que nos comparten las personas aquí en las redes sociales. Y vamos a tratar de contestar todas estas preguntas con los panelistas. Estamos terminando de hablar de ansiedad y tenemos aquí otro caso más en público. ¿Nos pueden platicar cómo se llama? Perdón, Benito, ¿cómo está? Sí, buenos días. Mira, lo que pasa es de que venimos aquí para pedir ayuda de mi esposa porque tuvo 2 eventos. Una, que nuestra hija se fue con sus tías a vivir y ella se entró en una depresión muy fuerte. Al poco tiempo, ella pierde a su mamá, que fallece. Entonces ahorita, pues yo estoy buscando la manera de que ella salga adelante de estos 2 problemas porque tiene, aparte de ansiedad, no duerme, no come y
piensa que todo el mundo le quiere pues hacer daño, cuando no es así. ¿Y esta eres tú, Blanca? Sí, soy yo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pues me siento con el autoestima bajo. La pérdida de mi hija, pues es algo muy fuerte. Yo creo que para toda madre, pues uno desea lo mejor para nuestros hijos. Mi hija se va, mi madre fallece, todo el mundo, pues, yo soy la culpable de la pérdida de mi mamá. Pues 12 de mis hermanos son los que me están apoyando, han venido, han hablado conmigo, no he podido conciliar el sueño, hay a veces que no, todo el día pues, no me da hambre. Yo sí, lo que más he hecho pues, es tener la mente ocupada, estar ocupada, porque no, la verdad, pues, no sé qué haría. Dime una cosa, ¿ya fuiste a terapia? ¿Ya fuiste a buscar ayuda? Estuve yendo a InMujer, estuve en tratamiento, estuve yendo a violencia intrafamiliar, me calmaron mis nervios porque yo era de las personas de que ya nada más veía pasar a mi hija y era correr a asomarme que ella estuviera bien. ¿Y dejaste de ir? No la veo, no me la permiten. No, pero ¿dejaste de ir a tu terapia? Pues era lo contrario. Ahí en las terapias me dijeron que pues yo llevaba las de perder porque ahorita ¿cómo le diré? Las autoridades han cambiado. O sea, si la niña dice que yo la violenté, así como ella lo dice, pues a mí me vienen perjudicando. Yo tengo otros 2 niños. Tengo un niño con discapacidad. Pues ahorita yo lo estoy llevando a neurología, psicología. He estado hablando con la psicóloga porque incluso la del centro del DIF platica conmigo, mira, cálmate, ya estás más tranquila, pero la inquietud es de que mi hija esté bien, claro, de las necesidades que ella le hacen falta. Oye, Blanca, dime una cosa, entonces tú sí estás en terapia. Doctores, ¿qué le podemos recomendar a Blanca? ¿Que vaya a dónde o qué le sugerimos? Sí, yo creo que si el tratamiento psicoterapéutico en este momento no está siendo suficiente, un tratamiento multimodal pudiera ser una buena opción, y eso implica empezar un tratamiento farmacológico más la psicoterapia. Y una opción puede ser acudir ya sea al Fray Bernardino o al Instituto Nacional de Psiquiatría, donde pueden como solicitar una consulta de preconsulta y entonces iniciar su proceso por allá. Ahí lo tienes, Blanca, porque el chiste es que tú estés bien para poder ayudar a los demás. Ya te dio aquí el doctor un par de recomendaciones. Sí. ¿Algo más? Creo que aquí en este caso hay que tomar en cuenta que, bueno, ella ha tenido 2 pérdidas seguidas, acompañada, bueno, de tal vez una situación de violencia, por lo que dice, entonces, pero ahorita es muy claro que tiene síntomas depresivos, como alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, sentimientos de culpa, sentimientos de que yo soy la culpable, tal vez nadie quiere estar conmigo, sí, y bueno, ya ha acudido a terapia y esta terapia, al parecer, bueno, está haciendo algún efecto, pero no es suficiente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el doctor que necesita tratamiento por parte de psiquiatría. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, hablamos ya de la ansiedad, de los ataques de pánico. No se preocupen, tengo aquí apuntadas todas sus preguntas, vamos a tratar de responder todo lo posible. Doctores, la depresión, ya hablamos de irnos al exceso de control, de perfeccionismo que es ansiedad, y cuando de repente dices, ya me vale todo y te dejas ir, ¿qué hay de la depresión? Bueno, es importante decir que la depresión es la enfermedad mental más frecuente. 1 de cada 4 personas estamos en riesgo de padecer depresión alrededor del mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es más frecuente en mujeres, ¿sí? Es el doble de frecuencia más en mujeres que en hombres. Entonces, es importante que lo sepamos identificar, y creo que los síntomas que está expresando nuestra compañera del público son muy ilustrativos de esto. Entonces, si alguien llega a tenerlos en su casa, es importante solicitar ayuda. No se cura solita de, oye, tú puedes, como decía alguien, ¿no? Ahí está, Blanca, entonces hay que ir, ¿de acuerdo? Sí, ya oímos que está muy trillado decir echarle ganas, pero le vas a echar ganas a ir a ver al doctor. Yo creo que pues, ahorita pues seguimos en pie porque hay otros 2 pequeños. Pues sí. Así aquí estamos. Ok, muchas gracias. No, a lo contrario, muchas gracias a ustedes. Ok. ¿Qué más de la depresión? ¿Cómo estamos hablando de que hay diferentes grados de depresión y empiezas hasta arriba y poco a poco te vas bajando? ¿Cómo detectar
porque como en casi todas las enfermedades, mientras más pronto detectemos las luces rojas, va a ser más fácil manejarlas. ¿Estoy en lo correcto en psiquiatría también? Definitivamente. ¿Qué nos recomiendan? Bueno, como decía la doctora, es importante ver estos signos de alerta, alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en las cogniciones, esta parte de me siento culpable por las circunstancias que hay a mi alrededor. La señorita del público también dice, tengo muy baja autoestima, no me siento bien. Algunos síntomas son importantes de identificarlos en su momento para acudir a ayuda psiquiátrica o psicológica, pero también es importante sentar las bases en la infancia, en la adolescencia, de cómo puedo proteger al individuo o a la persona para tener un mejor resistencia a las situaciones que me pudieran causar vulnerabilidad ante la depresión. Lo que comentaba anteriormente, fortalecer la autoestima en los niños, fortalecer la autoestima en los adolescentes. Tú eres valioso independientemente de cualquier cosa. Yo te acepto incondicionalmente, independientemente de cualquier circunstancia adversa a la que tú te estés enfrentando. Yo hablo contigo todo el tiempo acerca de cómo te estás sintiendo. Promuevo que expreses tus emociones y que identifiques cómo te hace sentir el estar triste, decía la doctora hace un rato. Las emociones son naturales, entonces es importante que se le enseñe a los niños, a los adolescentes, a las personas a aceptar las emociones, a vivirlas, y después cuando ya nos están rebasando, cuando ya están afectando nuestra cotidianidad, cuando ya siento que me sobrepasan, entonces es un signo de alerta para acudir a ayuda psicológica o psiquiátrica. Sí, nada más rápido, yo creo que si alguien que tiene depresión ya está pensando en hacerse daño, ya se tardó para ir a atención. O sea, ya está muy tarde. Ok, pues ahí lo tienen, hay focos rojos y empiezas a sentirte desvaluado, no te sientes bien, no puedes dormir. Ve a buscar ayuda, hay que atacar estas cosas antes de que se nos metan por abajo de la piel. Hay que mantener una salud mental lo mejor posible. Ahorita que regresemos del corte vamos a ver técnicas para hacer esto, porque pues todo el mundo decimos suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero ahorita los panelistas nos van a decir qué es lo que podemos hacer y sobre todo saber detectar lo que nos está llamando a tratarnos. Vámonos un corte, ahorita regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. Buenas tardes, Call Center de Apoyo Psicológico. El call center como tal empezó a funcionar en el mes de abril del 2012. Cuando el Instituto Mexicano de la Juventud nos ayudó a echar a andar este proyecto. Es un servicio de atención psicológica vía telefónica a toda la población en general. Trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a viernes. Y es dar apoyo psicológico y emocional a personas que no la están pasando bien, que tienen alguna cosa que no han resuelto, que están angustiados, que tienen crisis, que tienen ataques de pánico, en fin, cualquier situación de tipo emocional o psicológico que ellos consideren que deba de ser ventilado en ese momento y que necesitan una escucha atenta de alguien que los puede orientar o que les puede sugerir cómo afrontar exitosamente o lo mejor posible lo que les está sucediendo. Entonces, esto lo va a hacer cada vez que sienta que viene el ataque de pánico para que usted pueda estar un poco más tranquilo. Básicamente son prestadores de servicio social, alumnos del posgrado, profesores de la propia facultad. Lo más difícil para estos chicos es cuando tienen casos donde está en peligro la vida de la persona. Claro, a todos nos afecta, o sea, no somos refractarios a esta situación. Aquí lo que tenemos es cada semana el profesor Jorge Rugeiro, él nos hace favor de darnos un espacio de contención y de supervisión clínica para que los chicos ventilen precisamente casos muy difíciles como de suicidio. Nosotros le ofertamos a la persona que nos llama de 6 a 8 sesiones, igual que en cualquier psicoterapia, con una duración aproximada de 40 a 50 minutos. Y se hace por cita, como si fuera uno al psicólogo normalmente en una institución, en un consultorio. Nos llama del Distrito del Estado de México. El lunes, de acuerdo, permítame. Hay infinidad de llamadas y nos hablan de cualquier
de cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, la mayoría de las llamadas es precisamente tratando de ansiedad, depresión y relaciones de pareja. Abandono, problemas familiares, ha habido llamadas que son un estado de crisis como ansiedad, ataques de pánico. El caso más difícil que me ha tocado es acerca de una paciente que tenía confusión acerca de la realidad y la imaginación. No sabía si lo que había hecho era verdad o imaginario. Existen diferentes herramientas, entre las principales que hay son, por ejemplo, los ejercicios de respiración diafragmática, entrenamiento autogénico, cuáles por una serie de pasos se le va enseñando al paciente cómo respirar. Esos ejercicios de respiración empiezan a encontrar un equilibrio fisiológico, el cual baja el ritmo cardíaco, ahí se establece la presión arterial. Esa es una de las herramientas. Lo más difícil es a veces tratar de entender y ponerte en el lugar del otro. Y tenemos la limitante, ¿no?, de que no los tenemos de frente, simplemente escuchamos su voz. Entonces el hecho de saber identificar si realmente la emoción concuerda con la expresión es también difícil de investigar y de ver. Bien, ahí lo tienen. Hay otro sitio más a donde pueden llamar cuando se sientan que están desesperados, porque la gente pregunta, ¿dónde me acerco? ¿Para dónde voy? Y les pregunto una pregunta que nos llegó ya por teléfono y que le decía yo ahorita a Blanca, el famoso échale ganas cuando todo lo ves negro. Alguien decía muy bien, ¿dónde compro esas ganas? ¿Qué le recomendamos a la gente? Porque uno como familiar, pues lo primero que dice es échale ganas, pero ya no tengo ganas. ¿Qué se le recomienda? Yo creo que es bien importante que, para empezar, que si estamos hablando de un problema sobre todo de depresión, un problema de salud mental, quitemos el échale ganas de en medio. Que sacamos lo del vocabulario. Sí, no sirve de nada. O sea, la realidad es que uno tiene que buscar atención, uno tiene que hablar mucho acerca de lo que siente. Y no se trata de que a puro esfuerzo uno vaya a salir adelante, porque lo que sí se puede decir es, incluso en los pacientes que tienen cáncer, uno dice, los pacientes que más le echan ganas, los que combaten contra el cáncer, son a los que mejor les va, sí, pero cuando tienen su tratamiento en forma, o sea, cuando tienen su quimioterapia, cuando se les hace su resección tumoral, si ellos se esfuerzan, tienen la actitud exactamente por salir adelante, les va a ir mejor. Puede ser igual en la salud mental. Uno debe tener la actitud de que las cosas pueden salir mejor, pero necesitas un tratamiento que te respalde. O sea, no es nada más de ganas esto. Fíjate bien, en cuanto a tratamientos, la gente dice, le da miedo casi siempre, y creo que es una creencia falsa, el crear una adicción, ¿no? Es como cualquier medicamento que afecte el sistema nervioso central. No lo quiero tomar, a lo mejor estás fatal y sí lo necesitas porque me va a crear adicción. ¿Podrían romper este mito? Claro, este es un estigma que también, bueno, no solo las enfermedades mentales tienen, sino los tratamientos en psicofármacos o medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central. El primer paso es hacer un diagnóstico adecuado. Haciendo un diagnóstico adecuado podemos dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, los antidepresivos, que son de los fármacos, o los antipsicóticos, que son de los fármacos que mayormente utilizamos, no crean adicción. Ok, miren, es importante no lo que crean acaba de adicción. Entre más rápido haga efecto un medicamento y más rápido te sientas mejor, es mayor su potencial adictivo. Los antidepresivos tardan 2 semanas en hacer efecto. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, hay medicamentos como las benzodiazepinas que tienen un efecto adictivo, pero si los usamos de forma adecuada, bajo supervisión médica, no tienen por qué crear adicción. Otra pregunta que se ha hecho: ¿cuándo al psicólogo, cuándo al psiquiatra? Yo voy al psiquiatra y solo me da pastillas, no hablo, y ya hablamos que es importante saberse expresar, saber echar todo lo que traes atorado para afuera. ¿Recomendaciones o es ideal la terapia combinada? ¿Qué se sugiere? Es lo que comenta el doctor Lino, es una terapia o una intervención multimodal. Es importante tener la atención del psiquiatra cuando ya es un diagnóstico de depresión mayor. Es importante tener la psicoterapia. Se aunan esfuerzos, se hace un trabajo en equipo y se le da la mejor solución a la persona. A veces únicamente con psicoterapia, si no tiene una intervención importante o una afectación importante en su vida cotidiana, puede salir adelante. Depende también de la modalidad de psicoterapia.
Pero creo que es importante que tanto los psicólogos como los psiquiatras, como los terapeutas del lenguaje, como los terapeutas de psicomotricidad, todos actuemos o trabajemos en equipo, como los médicos generales que están en el primer nivel de atención, que todos sepamos detectar y referir cuando está fuera de nuestras capacidades. Eso es importantísimo. Tenemos algunas llamadas, vamos a contestarle a la gente. Nos dice Cintia Castro Jordán, cuando fue el terremoto del 85, ¿cuántas personas recibieron ayuda psicológica? Yo no pude dormir de noche durante muchos meses y no tuve ningún apoyo, y cada vez que temblaba me ponía blanca de susto. Ana Elena García, yo asistí hace mucho tiempo a terapia psicológica y me ayudó mucho. Hace 2 años comencé a asistir de nuevo por algunos problemas que sentí porque no podía enfrentarlo sola, y sin embargo mi estrés ha ido en aumento. Sufro de colitis, migraña e insomnio. Kate Ortiz, tengo 6 meses en tratamiento para la depresión. Hoy en día es muy difíciles, pero con el apoyo de mis seres queridos es más fácil salir adelante. Muchas veces al principio los familiares no entienden por qué estás deprimido, incluso no quieren afrontar el problema y se niegan a buscar ayuda, pero es necesario apoyar a las personas con algún problema de salud mental y sobre todo comprender que es muy difícil de sobrellevar una enfermedad así. Yo, por ejemplo, no dormía en días y mi salud mental empeoraba y ya estaba a la defensiva siempre y muy irritada. Mi familia se dio cuenta que lo más sano era acudir al médico y empezar con el tratamiento, pero de no haberlo hecho a tiempo, esto hubiera desde luego continuado. Nos dice Adriana Erika Cano Maldonado, yo tengo TLP, y me han enseñado a llevar una salud mental buena, pero hay veces que es difícil porque llegas a ser una carga para algunas personas. Alejandro dice, mi cerebro no produce la suficiente dopamina. Cuando salgo a la calle me pongo nervioso. No puedo estar lejos de mi familia porque me pongo mal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Nos dice también, esta es una llamada de Patricia. Mi hijo terminó con su novia y a raíz de eso está triste, no se comunica con nosotros. Quisiera saber a dónde lo puedo llevar. Un anónimo, ojalá hicieran más programas con esta temática. Es un programa muy interesante y nos ayuda a muchos mexicanos por el estrés que manejamos actualmente. Ángeles Martínez, el motivo de la ansiedad ya me está provocando vitiligo. ¿Qué institución me recomiendan los especialistas? Esta otra es de Carla, tengo una hija de 18 años. Ella me dice que sufre de ansiedad porque dice que se sonroja por algunas situaciones, a tal grado que le entra mucha desesperación porque se pone roja. Cuando a los 13 años intentó suicidarse, ¿qué es lo que puedo hacer? Hay grados evidentemente muy distintos en distintas personas y no tiene que ver ni con el sexo ni con la edad, sino simplemente la condición de cada persona. Esto es específico. Definitivo. Algo que yo quiero comentar que aquí me parece muy interesante es que, bueno, la familia en casi todos los comentarios está actuando como personas que detectan. Primero, algo que tenemos que tomar en cuenta y que nos está diciendo algo no está bien. El suicidio es la tercera causa de muerte en las personas de 15 a 29 años a nivel mundial, incluyendo México. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos estar bien al pendiente de los síntomas de alerta, estos cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, los adolescentes generalmente no dicen, ay, estoy triste, los adolescentes se enojan. Sí, se enojan más frecuentemente, tienen alteraciones en el sueño, en la alimentación. Los niños, si los niños vemos una disminución en su desempeño académico, como padres, como familiares, tenemos que estar bien al pendiente de estos síntomas y no decir, ay, échale ganas. No, si es un cambio repentino del estado de ánimo, de la conducta que dura más de 2 semanas, hay que buscar ayuda. Buscar ayuda. Ya a lo largo del programa hemos estado diciendo dónde pueden acudir y vamos a seguir. Más adelante hay alguien aquí en el público que nos va a ofrecer también su ayuda. Y toda esta información la vamos a tener en nuestras redes, nuestras redes electrónicas, nuestras redes sociales. Una pregunta. Se habla comúnmente del miedo. Tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro, me pasó una cosa y quedé con el miedo. ¿Qué se recomienda? ¿Cómo se maneja este miedo? Cuando estamos hablando de una fobia, que es diferente a un miedo, ahí es cuando tal vez debemos de tratar alguna situación. Una fobia es un miedo tan intenso que me imposibilita el siquiera ver el objeto que me genera miedo, ¿no? Una araña, por ejemplo. Veo la araña y me quedo petrificado, ¿no? Un miedo es tal vez como, sí, la veo y siento como un temor hacia ella, tal vez tengo como precaución hacia la araña y punto. ¿Cómo se tratan estos miedos? Con
una desensibilización, la cual se hace, se tiene que llevar un seguimiento con un terapeuta. Entonces, en la cual poco a poco se va exponiendo uno al objeto de temor. La situación aquí es que una fobia únicamente se trata cuando alguien, pues, ese objeto al que se le tiene miedo imposibilita algo. O sea, necesito viajar en avión. Entonces, le tengo miedo a los aviones, entonces me trato eso. Pero si le tengo miedo a las arañas, a lo mejor y nunca veo una araña, o si la veo desde lejos le digo a alguien que la mate. Entonces, no es mucho como un problema esto en cuanto a los miedos y en cuanto a las fobias. Aunque es importante decir que la fobia específica es la principal, el trastorno psiquiátrico más frecuente en México. Ok, tenemos aquí otro comentario de ayuda. La gente nos pregunta mucho a dónde acudir. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué nos vienes a decir aquí? Bueno, pues yo soy Juan Carlos Garnica, coordinador de servicios integrales de Locatel. La idea es, bueno, que la gente pueda conocer los servicios que existen a su alrededor, servicios gubernamentales que están a su alcance y, bueno, pues nada más necesitan realizar una llamada telefónica para tener servicios especializados, tanto de consulta psicológica de única vez como consulta psicoterapéutica y con seguimiento, ¿no? ¿Cómo los contienen? Cuando las personas hablan, bueno, habitualmente es muy raro la persona que nos habla y nos dice necesito atención psicológica. La mayor parte de gente que se presenta en la línea telefónica ya tienen un evento de crisis que está detonándose en ese momento, que tiene poco tiempo de haber sucedido. Nosotros, por supuesto, realizamos una escucha empática, identificamos la problemática, pero también proporcionamos diferentes elementos que van a estimular sus factores de protección, es decir, redes de apoyo, cuáles son las situaciones más inmediatas de las que puede asirse la persona para poder evitar otro tipo de eventos que pudieran incluso terminar en intentos de suicidio. ¿Cuál es el caso más común que tienen ustedes? La mayor parte de los casos que recibe Locatel a través de sus servicios especializados son de atención a mujeres que sufren eventos violentos, de distintos tipos de violencia y modalidades. Y bueno, pues ya sea que nosotros podamos atenderlas en ese momento para identificar el elemento, para disminuir la crisis, para enlazarla con las instituciones que en ese momento van a poder apoyarle, enviarle servicios de apoyo inmediato hasta su domicilio si es necesario y posteriormente darle un espacio de atención con seguimiento psicológica y también un acompañamiento jurídico. Perfecto, ¿nos pueden dar el número? Sí, 56 58 11 11, todos los días del año a las 24 horas. Ok, muchísimas gracias, Carlos. A ustedes, gracias. Comentarios tenemos por ahí. Así es, nos dice Isela, estoy sufriendo trastorno de ansiedad, siento taquicardias fuertes. Al término de esta siento desmayarme. Llevo más de un año bajo tratamiento psiquiátrico, tomo fármacos. Ha disminuido un poco, pero aún sigo con estas. ¿Qué tanto me pueden afectar físicamente? Bueno, ya decían que no, precisamente no es tanto si se lleva bien, desde luego, porque es bien importante que no hay que automedicarse o no hay que cambiar la dosis que nos recomendó el especialista, porque a veces hay personas que nos han contado que se sienten mal y entonces ellos comienzan a disminuir la cantidad del medicamento, o si siente que no les ha ayudado, entonces le suman un poco más, ¿no? Y esto puede traer consecuencias peores. Muy bien. Luis Morales Andrade, quiero que le hagan saber a la persona que manifestó que siente mareos todo el tiempo, que yo estuve así, acudí con muchos médicos, me encontraba desesperada porque no me encontraron nada. Finalmente un neurólogo me diagnosticó que estaba hiperventilado, me trataron con triptanol y me compuse totalmente. Ok, pues eso está para que lo decida su neurólogo, se recomienda pedir más opiniones. Y tenemos aquí a Mariana, que también nos viene a ofrecer ayuda. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú te bañas diario, Fernando? No me llamo Fernando, Fernando. pero y sí me baño diario. Pero sí te bañas diario. Sí, procuro. Sí. Y diario te lavas los dientes. Diario me lavo los dientes también. Pero la pregunta es, ¿cuándo nos lavamos la mente? Y además, ¿de qué nos lavamos la mente? La mente se puede lavar y de lo que se limpia es de las impresiones, ¿sí? Una de las técnicas más completas para limpiar la mente de las impresiones es la respiración. Y quizá la técnica más completa se llama Sudarshan Kriya, que ofrece la Fundación El Arte de Vivir, que consta de ritmos respiratorios. Y, por ejemplo, tú cuando estás enamorado, ¿cómo respiras? Suspiras. Suspiras, sí. O agitadamente. O agitadamente también. Si estás enojado,
también, ¿no? Sí. Respiras agitadamente. Si estás triste, tus exhalaciones son muy largas. Si estás contento, si recibes un susto, luego inhalas y te contienes, ¿no? Ok, lo que quiero decir con esto es que tanto las emociones como la mente están ligadas directamente a la respiración. ¿Y qué se les recomienda? ¿Cómo los pueden buscar ustedes para enseñarlos a respirar? Pero sabes que nos vas a tener que se nos vino el tiempo encima, nos Claro. tenemos que ir a un corte. Retomamos con Mariana para que nos diga a dónde acudir para resolver este tipo de problemas. Vamos a un corte. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Es muy importante recordar que el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y de hecho, no solamente en México, sino en muchos países del planeta, pues entonces se llevan a cabo distintas campañas para recordarle a las mujeres que esta es una enfermedad que desafortunadamente pues cobra muchas vidas, pero la detección oportuna desde luego pues puede salvar a la vida de muchas personas. Por eso es muy importante que todo mundo hagamos conciencia de este tipo de campañas, que recordemos y que recomendemos a nuestras mujeres que acudan al médico, que acudan al especialista, que se hagan su mastografía desde luego, y la autoexploración es parte muy importante, pero que sea un tema que manejemos hombres y mujeres y entre todos cuidamos de todos. Así que es el tema que tendremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Márquenos al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Resumen de la segunda parte. No todas las personas que padecen un evento violento van a desarrollar estrés postraumático, pero sí síntomas de ansiedad después del evento traumático. No nada más esté en un estado de hiperalerta, sino pueda tener alteraciones en el sueño, pesadillas, alteraciones en el estado de ánimo, pueden estar más irritables. La ansiedad se dice que es ese miedo a no sé qué, o sea, un miedo sin objetos. La ansiedad es un mecanismo de defensa para afrontar, que nos ayuda a afrontar los estresores de la vida diaria. Si esto se convierte en un problema o en una alteración, cuando ya no nos podemos quitar esa ansiedad. Como cambiar el pensamiento acerca de lo que me está desafiando o de lo que me está haciendo sentir mal. ¿Qué tan probable es que eso a lo que le tengo miedo, que es ambiguo, suceda? Si no sé a qué es lo que le estoy teniendo miedo, tratar de definirlo. El ataque de pánico es una situación biológica, es una descarga completamente de neurotransmisores a nuestro sistema, que nos pone en sentido de alerta y que sentimos que nos vamos a morir o nos vamos a volver locos en ese momento. Entonces hay que buscar ayuda. Las emociones son naturales, entonces es importante que se le enseñe a los niños, a los adolescentes, a las personas a aceptar las emociones, a vivirlas. Cuando ya están afectando nuestra cotidianidad, cuando ya siento que me sobrepasan, entonces es un signo de alerta para acudir a ayuda psicológica o psiquiátrica. Alguien que tiene depresión ya está pensando en hacerse daño, ya se tardó para ir a atención. Y justo antes de irnos al corte nos estaba platicando aquí Mariana de la importancia de cómo con la respiración puedes regresar a tu centro sin dejar que te llegue la crisis de pánico, sino mantenerte contenido. ¿Dónde los podemos buscar? Nos encuentran en la página es elartedevivir.mx o en el teléfono 5543-5764. Muchísimas gracias. Ahora a los panelistas yo les hago una pregunta. Hemos hablado de la salud mental en general y que vemos que pues se vale también que podamos no estar en una salud mental plena y absoluta, pero ¿qué hay de los familiares? ¿Qué se les recomienda a los familiares que están en una salud mental adecuada, pero están lidiando con un paciente con depresión, con un paciente con adicción, con un paciente con ansiedad? Esta gente luego termina sufriendo mucho. ¿Cómo pueden ellos fortalecer su salud mental para estar bien y poder apoyar? Porque ya vimos, el ejemplo más claro fue el échale ganas, que no funciona, ¿verdad, Blanca? Sí. Entonces, ¿qué puede hacer el familiar? Bueno, es importante la salud del cuidador, cuidar al cuidador. Es importante que recurra a atención psicológica, lo mismo, cuando ya siento que ya no puedo con la situación, que ya me está rebasando. Cuidar al cuidador significa que hable de cómo se está sintiendo con respecto a la atención que tiene, a la enfermedad del familiar o a la situación problemática que se está teniendo en casa. También es importante que dé apoyo, cuando no se siente rebasado, cuando todavía tiene fuerzas para hacer las cosas, que dé apoyo. Decía
una de las llamadas, bueno, ¿cómo voy a salir a hacer ejercicio si no tengo ganas, si tengo depresión? Y decía la doctora, bueno, al principio hay que forzarse. Ahí es donde está el cuidador, donde está la familia. Yo te voy a ayudar a hacer esas actividades forzadas. Voy a llegar por ti en la mañana, te voy a decir, oye, vamos a hacer ejercicio, vamos a desayunar, vamos a dar una caminata, vamos a hacer algo. Es importante ese apoyo social. Pero hay veces que ese cuidador ya no se siente tan con las ganas, con la actitud, con la intención de hacer las cosas. Se frustran. A veces se frustran, a veces se enojan, a veces se sienten sobrepasados. Y es importante que recurran entonces sí a algún amigo o a atención psicológica, que expresen cómo se están sintiendo. Y también saber que en la patología psiquiátrica es muy diferente a la patología médica en este aspecto en particular, porque si alguien tiene, no sé, una infección, la familia la apapacha, la familia se le acerca, la familia la apoya, pero si alguien está presentando algún problema de índole mental, comúnmente se tachan como de es que no pudiste, es que no le estás echando ganas, es que es débil, donde viene esta parte de la frustración por parte de los familiares. Entonces es importante que la familia apoye todo el tiempo y apoye mucho al paciente para que pueda él mejorar de esta condición que está padeciendo. Okay. Y que la familia también busque recursos para cuidar al cuidador. Sí, lo más importante es que coma bien, que duerma bien, que pueda hacer ejercicio. Cuidarse a sí mismo, como ese apapacho para nosotros mismos antes que todo. Una vez escuché por parte de una psicóloga muy brillante que dijo que la terapia es un regalo que alguien se da a sí mismo, un autorregalo, porque normalmente solíamos pensar, híjole, voy a ir al psiquiatra, ya viene el estigma, ya sabes de que traes algo, o voy a ir con el psicólogo es porque traigo necesariamente un problema. Y no, puedes ir a terapia y descubrir muchísimas cosas de ti mismo, y es nada más expandir tus capacidades y descubrirte, y que hablamos al principio, reforzar el puente que el doctor nos comentó por donde van a pasar toda esta serie de tractores y camiones gigantescos a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ahora les invito a cada uno de ustedes, antes de que se termine el programa, que nos den un consejo cada uno, o a la gente que nos está viendo aquí en el estudio y a nosotros mismos, porque yo también necesito, qué hacer para mantener una salud mental lo más sana posible. Cuidarnos a nosotros mismos y estar bien alerta a los focos rojos, ¿no? Como familiares, identificar los cambios que existen en la conducta, y como personalmente buscar ayuda cuando sintamos que lo necesitamos. Ok. En esta analogía que decía el doctor, es reforzar los cimientos de ese puente. Es el autoconocimiento, el saber cómo soy, qué es lo que me tambalea, qué es lo que me hace fuerte, qué es lo que me ayuda. Es importante conocer nuestros recursos tanto personales como externos. A veces saber que si tenemos bajita la autoestima, bueno, recurrir a ayuda, saber qué es lo que me va a ayudar a aumentar esa autoestima. Si no tengo la suficiente confianza, si tengo algunos detalles que siento que tengo que mejorar, no es necesario llegar a estar rebasado y que ya no puedo con la situación para acudir a ayuda psicológica. Siempre la ayuda psicológica nos va a ayudar, como bien dices, a fortalecer estos cimientos de los puentes que tenemos de recursos. Yo les diría que primero que cuerpo sano es mente sana, ¿no? Entonces hay que llevar a cabo todas estas tareas, ejercicio, alimentación y sueño, que son muy importantes para nosotros. Y en segundo punto les diría, tener una enfermedad no es de débiles, es de fuertes atravesar los tabús que nos llevan a no acudir a esa consulta. Claro, porque hay que enfrentar las cosas para evitar que lleguen. Una pregunta, y esta es medio personal, doctor, es ¿cómo detiene uno esa ardilla que trae en la cabeza dándole vuelta, y de repente que aparte las horas de la noche se hacen eternas y no duermes nada por alguna idea que traes en la cabeza? Respirando. Ok, las respiraciones ya nos ofrecieron cómo aprender, y vamos a ver algunas llamadas a ver si les podemos contestar antes de irnos. Nos dice Juana Zavala, mi hija tuvo un accidente en el mar y falleció. Pensé que lo había superado por la ansiedad, caí en la gula y subí de peso. Este hecho provocó que sobreprotegiera a mi hijo. Mi esposo procesa el duelo con un silencio. Yo he tratado de superarlo acercándome a Dios con el apoyo de mis amigos y con ayuda profesional. Nos dice también, esta es otra llamada ahora se está cargando justamente. María, mi hijo empezó con depresión, siempre se ha negado a ir al doctor. Actualmente lo veo más enfermo, no quiere bañarse, me desconoce, no quiere comer. Mi hijo puede ser atendido en el psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente.
en contra de su voluntad? Pregunta. No, en esta parte sí es importante comentar que al menos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, los pacientes van por voluntad propia a recibir atención. Si hay alguna situación de riesgo y necesitan ser internados, existen otras instituciones como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, donde sí se puede llegar a realizar este tipo de atención. Ajá, está el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, el Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez, dependiendo de la edad, el Hospital Infantil, ¿sí? En donde se valora si es necesario ser hospitalizado o no, pero bueno, finalmente primero se hace una evaluación para ver el tratamiento adecuado. ¿Y si se acepta aunque él no quiera ir, si es que está en riesgo? Si la persona corre riesgo su vida o si corre riesgo la vida de los demás, el tratamiento involuntario es una opción. ¿Qué se hace con cualquiera que nos está viendo que vea a uno de sus hijos, sobre todo, o algún familiar que dice no quiero ir al doctor, no quiero ir al doctor, no quiero ir al doctor? Pues comúnmente hay una ambivalencia en torno al no quiero ir al doctor. O sea, por un lado están esas resistencias y no se quiere ir, pero siempre hay como una parte que dice me quiero sentir mejor, me puedo ahorrar todo este malestar que estoy sintiendo. O sea, al final se trata como de abogar por esa parte que se quiere sentir mejor y buscar como una mayor empatía y un mayor acercamiento, porque al final a nadie le gusta pasársela mal. Todos queremos estar mejor, solamente necesitamos como exaltar esa parte que se quiere sentir mejor. Ok. Oscar, ¿hay más comentarios? Así es. Un anónimo dice, quiero saber si en niños de 6 años también se pueden sufrir de depresión y que mi hija, aún con estabilidad emocional y familiar, ha comentado que se va a suicidar, pero solo lo comenta cuando pasa algo que no le gusta o la regañamos. Ella tiene 6 años y me preocupa. Al parecer, a veces lo hace para chantajear y lograr lo que quiere, pero sí me preocupa. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué especialista puedo acudir? Y es bien importante, son 6 años. 6 años, sí. Sí, en esta parte hay psiquiatras infantiles, ¿no? El psiquiatra infantil se trata a los menores de 18. A los 6 años puede haber depresión a los 4 años, o sea, sí hay depresiones infantiles, pero tiene una gran diferencia que es la irritabilidad, ¿no? Se presenta más irritabilidad y menos tristeza propiamente dicho. Pero si un niño dice me quiero hacer daño, aunque uno crea que es berrinche, siempre vale la pena cuidar la integridad de ese niño y no está de más una revisión. Ok. Otra llamada. Esta es de Cristina Arcos. Hace 5 años falleció mi esposo. Yo caí en depresión y tomo alprazolam. Mi miedo es estar sola. No voy al médico ni a mis citas médicas porque no tengo con qué ir y me da miedo salir sola. ¿Qué puedo hacer? Doctores. Es necesario que busque ayuda. Definitivamente necesita ir ¿A dónde puede ir? Puede ir a cualquier centro de salud en donde haya algún psicólogo o un psiquiatra. Los centros de salud del gobierno del DF, muchos tienen estos servicios y porque, bueno, el alprazolam no es un medicamento antidepresivo. A eso voy ahorita, sí. Es un medicamento, es una benzodiazepina, entonces tendríamos que darle un tratamiento adecuado, valorar el caso de forma individual y darle un tratamiento adecuado. Entonces, que busque ayuda. Y qué bueno que hubo esta llamada porque me lleva a mí justo amarrado a una pregunta. Muchísima gente que conozco se automedica. Y las benzodiazepinas, que es una familia de medicamentos donde el más famoso es el Valium, pero hay otros como el alprazolam, lorazepam, clonazepam, etcétera, con diferentes nombres comerciales. La gente se los toma en gotitas, en chochos, que para quitarse la ansiedad y quitarse la depresión. Doctores, ¿qué pasa con esto? Porque no saben que esto puede deprimirlos peor. Claro, son medicamentos ansiolíticos que tienen un potencial adictivo cuando no están dados o indicados de manera adecuada y tienen un potencial también de depresión. Sí, de hecho, la fama de que el medicamento psiquiátrico es adictivo es precisamente por estos medicamentos. Entonces, si la población los está autorrecetando, si los está tomando sin control, pues probablemente el tabú y el estigma siga aumentando, ¿no? Entonces, justo en estos casos es donde no se recomienda. De hecho, por eso se necesita receta médica para su compra. Entonces, lo mejor es que reciban un tratamiento que sea el óptimo, porque en ninguno de los casos es el óptimo. Siempre aquí peleamos contra la automedicación. No le hagan caso a la receta de su amiga, no le hagan caso a la página de Facebook de su cuate. Háganle caso al médico.
porque verdaderamente muchas veces ves gente deprimida que se está tomando estos medicamentos y lo único que está haciendo es hundirse más. Oscar, ¿algún otro comentario? Sí, nos dice Natividad, tengo un hijo que tiene depresión, tiene vómito, no tiene energías y cuando se le manda por algo nos trae otras cosas que no le pedimos. ¿Qué puedo hacer con mi hijo? Y no sé, por los síntomas, hicimos hace poco, ¿te acuerdas? Un programa aquí de parasitosis y los distintos parásitos que puede haber. Se podría tratar también porque hablan de poca fuerza o poca energía y vómitos constantes y que se le olvidan o no recuerda bien las cosas que le pidieron. Pues definitivamente yo creo que ese niño amerita que lo vea primero, no se queda, tenga a lo mejor su pediatra, descartar cualquier cosa orgánica y como dicen los doctores, llevarlo con un especialista en niños por si requiere un apoyo. Claro. ¿Qué hay de la medicación en niños? Porque eso también puede ser un tabú, que le dé miedo a los papás. Hay medicamentos aprobados, que se ha probado su seguridad y su uso en niños. Siempre se tiene que hacer una valoración del caso individual, ¿sí? Hacer un diagnóstico adecuado y dar tratamiento. Finalmente, con los niños se debe de ir a un especialista en niños, un psiquiatra especialista en niños, un psicólogo especialista en niños, para que el tratamiento esté bien indicado. Doctores, salud mental y la risa. ¿Qué me dicen de esto? Ahorita les hablaba de los factores que nos ayudan a tener una mejor salud mental. En una de las llamadas hablaba de religiosidad. Me acerqué a la espiritualidad. No importa la religión, eso se ha visto que es un factor que ayuda a las personas a conservar su salud mental. Y la otra parte es el buen sentido del humor, el aprender a reírte de ti mismo, el aprender a saber que no hay una situación que pueda ser tan importante, tan estresante para no poder reírte de ti mismo, para no poder reírte de los demás, para encontrarle la cosa chusca a la situación que a veces son muy impactantes, pero que podemos encontrar esa cosa, sobre todo los mexicanos, que le da la vuelta, que lo reestructura, que le cambia el sentido, y eso es muy, muy importante para la salud mental, aprender a reírnos de nosotros mismos. Diversión, música. También escuchar la música que te gusta, estar con tus amigos, morirte de la risa, hacer ejercicio, salir con tus cuates. Retos. Todo. Retos, muchos retos en la vida y cumplir esos retos. Ir poniendo metas, irlas alcanzando y cuando llegues a esta, llegar a la que sigue. Se nos acabó el programa. Les quiero agradecer a nuestros panelistas por habernos acompañado en este tema que es tan importante, la salud mental, que de repente todos flaqueamos un poquito, acogíamos de ese pie y ya rompimos tabús aquí. Yo creo que es parte de dar educación, dar información a la gente que sepa cómo manejarse. Oscar, muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos compartieron y desde luego esta información la pueden ver en las redes sociales donde publicaremos un poco más tarde. Y este programa se va a subir más tarde y todo lo que quieran saber, escríbanos, nos importa muchísimo su opinión. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.